Ya te damos gracias, Dios mío, tu amor, tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por dar esta oportunidad, Dios mío, de estar aquí en tu casa. Dios mío, Señor, una vez más, aprender de tu palabra, Padre Celestial. Dios mío, bendice, Dios mío, este grupo de hermanos que ha venido, que se ha forzado en esta noche. Dios mío, venir a tu casa, Padre eterno, bendice mi vida, Padre Celestial. Espíritu Santo, toma el control, Dios mío, toma el control de esta clase de doctrina bíblica, Padre eterno, Dios mío, Señor, y bendice mi vida, Padre Celestial, también la gracia y la sabiduría, Señor, para enseñar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Dios mío, gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor. Tomar asiento, gloria al Señor. Vamos entonces con la ayuda del Señor, hermanos, a hacer un repaso rápido para poner a la hermana al ritmo de nosotros, ¿cierto? Entonces, hermana, nosotros empezamos hablando en la lección 1 acerca de los objetivos de la iglesia, ¿cierto? La iglesia, pues, su nombre lo indica. ¿Qué es la iglesia para usted? Eso es. Y hay, dentro de ese propósito de Dios de tener un lugar físico, también poder nosotros realizar una serie de objetivos a través de la iglesia, ¿cierto? Que el Señor ha puesto acá en la tierra. Entonces, hablamos de la iglesia cuando se constituye un lugar como ese, un lugar para poder congregarnos y poder adorar a Dios, compartir también o recibir bendición de parte de Dios, porque se hacen las dos cosas juntamente, un lugar donde se adora a Dios, pero también un lugar donde se escucha la palabra de Dios, para que nosotros que aprendamos cada día a conocer y a entender más las cosas de Dios. Entonces, de eso se trata. Los objetivos principales de la iglesia cristiana pues son adorar a Dios, impartir conocimiento, propagar el evangelio, ¿cierto?, a las personas que están afuera en el mundo. Y normalmente un lugar así como este pues nos debe producir gozo cuando venimos a la gloria del Señor, nos debe ayudar a comprender un poco la manera como Dios se manifiesta, como Dios trae su presencia en un lugar como este, y cómo podemos nosotros también compartir con los hermanos y confraternizar, amén. Es decir, nosotros poder saludar a los hermanos, estar acá en medio de este lugar, ¿cierto?, participar del culto, poder orar en un ambiente favorable, ¿cierto?, el lugar como más recomendado por todos nosotros siempre pasa en la iglesia. Un lugar como este donde podemos llegar y podemos orar con libertad, no vamos a tener interrupción de nada, vamos a estar, ¿cierto?, en plena comunión con Dios, hablando con Dios, que ese es todo de nosotros cuando venimos acá, antes de comenzar el culto. La iglesia, también hablamos aquí en la lectura número 2 de la iglesia de Cristo, la iglesia como pueblo, ¿cierto? Usted sabe que usted, mis hermanos, yo, todos somos iglesia de Cristo. Y aquí ya hablamos en términos espirituales, ¿cierto?, no en términos físicos que nos estamos hablando ahora. En términos espirituales, la iglesia de Cristo es un pueblo, hay una naturaleza también de la iglesia donde se compara con el cuerpo, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿cierto? Sabemos que todo cuerpo del ser humano, o todo ser humano está compuesto por 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Cabeza, tronco y extremidades. Es así, ¿cierto?
la cabeza, así como todos los seres humanos tenemos una cabeza, la cabeza espiritual, dígame bien, la cabeza espiritual de la iglesia como tal es Cristo. Es Cristo. Entonces, por eso se hace esa analogía a nivel de la Biblia, se hace esa comparación y la Biblia nos compara a nosotros los creyentes con un cuerpo. Donde en ese cuerpo usted encontrará diferentes clases de miembros, ¿cierto? Encuentra los dedos, las manos, los brazos, las piernas, etcétera, etcétera. De igual manera, la iglesia está compuesta por nosotros los creyentes, y de esa manera entonces la iglesia es comparada con un cuerpo, con un edificio de templo, también es comparada con una novia, ¿cierto? Una novia. El Señor Jesucristo, al final de todo esto, pues va a venir por su iglesia en un momento que vamos nosotros a vivir con la ayuda del Señor, y ese momento es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve al cielo, pues allá va a ser presentada la iglesia, nosotros como pueblo suyo, va a ser presentada como su nombre, y se van a realizar unas bodas, lo habíamos hablado siempre, unas bodas que llaman la boda del Cordero, que van a ser después del tribunal de Cristo. Es decir, hay mucha comparación, mucha analogía entre las cosas de la tierra con todo lo que va a ocurrir allá en el cielo. Por eso el Señor también nos compara con una novia o esposa. Gloria al Señor. Hay unas condiciones para pertenecer a la iglesia. Hablábamos de tener fe en Jesucristo. ¿Saben qué es tener fe en Jesucristo? ¿Qué es tener fe en Jesucristo? Amén. Tener fe en Jesucristo es creer en toda su obra redentora. Es decir, que Cristo, siendo Dios, se humanó, primero que todo. Es decir, se encarnó. Estuvo en un vientre santo, un vientre puro, de una mujer llamada María. Y ahí nació y creció. Y luego desarrolló un ministerio. Y durante ese ministerio escogió unas personas que le ayudaran, que le colaboraran en el ministerio. Pero en medio de todo esto, él fue tomado como un rey. Él sufrió, él padeció por usted y por mí, por todos nosotros. Y finalmente fue decretada la muerte en la cruz del Calvario para él. El Señor Jesucristo murió crucificado. Después de haber muerto, porque si no hay muerto, pues no hay herencia, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Hubo muerte, y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasaron, dice la Escritura, 3 días y Él resucitó. Y después de resucitar, estuvo acá en la tierra. Hablábamos en la clase pasada durante 40 días y lo vieron más de cuántas personas, hermanos, de eso. Más de 500 personas le vieron al Señor Jesucristo resucitado con un cuerpo que glorificado, ¿cierto? Y después de eso ascendió al cielo. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? Le pregunto. Sentado a la diestra del Padre. Amén. Allá en el cielo. Y desde allá Él está intercediendo por usted y por mí, por todos nosotros, ante el Padre. Amén. No nos dejó solos. Yo les voy a enviar un consolador, y nos envió al Espíritu Santo. Amén. Por eso hablamos nosotros de las condiciones para pertenecer a la iglesia: fe en Jesucristo, un verdadero arrepentimiento y una confesión pública de fe en Cristo. Dentro de las obras de la iglesia está el predicar el Evangelio, proveer medios de oración y el de, aleluya, sostener normas altas de moral y santidad. Hay un sostenimiento de la iglesia
aportes que nosotros los creyentes hacemos. Eso se llaman diezmos, por una parte, y por otra se llaman ofrendas. ¿Amén? Y esa es la manera como avanza la iglesia en medio de este mundo. Ahora estamos viendo la lección 3 y estamos hablando sobre la Biblia. Quedamos ahí, hermanos, de eso. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios inspirada por medio de la cual nosotros, los seres humanos, nos comunicamos con quién, con Dios. ¿Amén? Esa es la manera como nos ayuda la escritura. Es una regla, la Biblia es una regla de fe infalible y de conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Porque, aleluya, decimos que es una regla infalible de fe y conducta. ¿Qué es infalible? Que no falla. O sea, que todo lo que está escrito aquí ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. ¿Amén? 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces, todo lo que está escrito aquí, con toda seguridad, yo lo creo. Porque es la Biblia, porque es la palabra de Dios, y porque todo lo que Dios habló lo dejó escrito en este precioso libro. Entonces tenemos que partir de esa premisa, amados hermanos. La vida nueva que recibe el cristiano necesita un alimento, y ese alimento se recibe a través de qué? De la palabra. A través de la palabra, a través de la Biblia. Esa es la manera como nosotros los creyentes nos podemos alimentar espiritualmente. Debemos leer la Biblia para ser sabios, creerla para ser salvos y debemos practicarla para ser santos. La Biblia es como una espada de dos filos, ¿cierto? La Biblia nos ayuda mucho y nos enseña cómo vivir en esta vida. O sea, es un manual que nosotros, los creyentes, leemos y nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios, si estamos bien o si estamos mal. Por eso mucha gente dice, no, la Biblia no se puede leer porque se vuelve loca la persona que la lea. ¿No han escuchado eso? Sí. Yo lo he escuchado muchas veces. No, lea la Biblia, no necesito leer ese libro. Otro le da miedo, otras personas les produce miedo. Lea la Biblia, no, le da miedo. Le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Porque hay pecado. Cuando hay pecado, la Biblia lo que hace es hablarle al ser humano por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice la Escritura, allí en Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante, que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Amén? Entonces, por eso hay mucha gente que dice, no, me produce miedo. Otros no, eso tiene cosas muy oscuras. He escuchado yo también. ¿Por qué no le da la luz? Hablan temas muy oscuros. ¿Qué significa oscuros para ellos? Que quizás si lo leen, nunca lo van a entender. ¿Es así? No, no es así. La Biblia es su propio intérprete, amados hermanos. La Biblia es su propio intérprete. Aunque hay textos que no nos podemos encontrar en la Biblia, que de pronto no los vamos a entender. Claro que sí. Y nos vamos a morir y no los vamos a lograr entender. Pero hay muchos textos que fácilmente nosotros los leemos y los podemos entender con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, por eso es una bendición poder leer la Biblia, ¿cierto? La Biblia es la palabra de Dios, es inmutable, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es lo que Dios ha escrito y ha dejado con las leyes de Él. Amén. La Biblia no cambia porque Dios es inmutable. ¿Usted sabe lo que es inmutable? No se sabe. Es una característica, es una cualidad de Dios. La inmutabilidad de Dios nos dice o hace referencia a que Dios no cambia. Nosotros los seres humanos cambiamos. A veces estamos de buen genio, a veces estamos de mal genio, a veces hablamos, a veces no hablamos,
A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos pensativos, ¿cierto? Eso es normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces nosotros los seres humanos somos cambiantes. Y dependiendo dicen los psicólogos, el carácter, entonces así es el comportamiento de nosotros los seres humanos. Amén. Y como dice que el tiempo pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Amén. Todo cambiará, todo pasará, pero dice el Señor, pero mi palabra nunca pasará. Amén. Miremos nosotros este texto, amados hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 24, versículo 35. Lo tenemos. ¿Alguno lo quiere leer? Sí. ¿Lo quiere leer, hermano? Hermano, ¿lo quiere leer? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Esto lo dijo el Señor Jesucristo hablando con quién? Con los discípulos. Amén. Hablando del tiempo futuro. En un momento donde les está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahí en esa parte en esa porción de la Escritura. Amén. Él está hablando ahí. Y en esa porción de la Escritura está hablando básicamente de la segunda venida de Cristo. Y en ese versículo les hace a ellos un reportaje bien bonito. Todo va a pasar. De hecho, todo va a pasar. Pero la palabra que es la Biblia no pasará y no cambiará. Amén. No sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo por su iglesia. La Biblia no establece fecha de absolutamente nada. Es un error caer en fecha. Es un error decir fecha. Es un error hablar con cálculos. Es un error porque la Biblia no tiene cálculos tampoco. ¿Ven? Pero lo que sí podemos estar completamente convencidos es aguardando esa esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia. Y mientras que Cristo viene por su iglesia, usted encontrará que desde la fundación del mundo, hace aproximadamente unos 6.000 años, 7.000 años, hasta nuestros días, la Biblia se escribió y la Biblia se sigue oyendo y la Biblia se sigue leyendo. ¿Es verdad o no es verdad? En todo el mundo. Dicen que es el libro más leído en todo el mundo, pero también es el libro más atacado en todo el mundo. Lo atacan, la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Satanás no quiere que las personas, que el mundo afuera conozca que Dios es una realidad a través de esta palabra hermosa. Por eso la Biblia tenemos que amarla. ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura aquí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, hermanos? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19. ¿Sí lo encontramos? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Ahí está, amados hermanos, que nos van a encontrar. Entonces le pregunto algo. Sí, hermano. Hay unas Biblias que como que vienen más completas, ¿cierto? Con más versículos. La Biblia, Hay unas que vienen más completas. la Biblia, amados hermanos, normalmente la Biblia
podemos encontrar de dos maneras, o hablemos de tres maneras. La Biblia la podemos encontrar con todos los libros aprobados por el canon, que suman en su totalidad 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Correcto? Esa es la Biblia normal que nosotros como creyentes leemos. Hay otro tipo de... Sí, hermano. Lo que pasa es que la Biblia, la última actualización oficial fue la Reina Valera 1960. Hoy en día vas a encontrar las Biblias un poco más grandes, son porque hacen una traducción viviente, donde te explican, te dan el versículo pero te lo explican, no te dan para pensar y analizarlo por ti. Entonces, esa es la Biblia normal que nosotros hemos aprendido a conocer y la que seguimos, ¿cierto? Pero hay otro tipo de Biblias, que son las Biblias que contienen 66 libros aprobados por el canon, pero también contienen los libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Qué significa libros deuterocanónicos o apócrifos? Libros que no fueron inspirados por Dios, mas sin embargo están dentro de él. ¿Correcto? Entonces, esos dos tipos de Biblias usted va a encontrar, digamos, a nivel del mundo cristiano. Porque si hablamos de otras religiones, pues hay religiones que tienen inclusive su propia Biblia. Claro. Usted mira por lo menos los testigos de Jehová y tienen su propia Biblia, llena de errores. Pero ellos esa Biblia no fue inspirada por Dios, la crearon ellos, la hicieron ellos de su propia cuenta. ¿Amén? Charles Russell, el promotor, el fundador de los testigos de Jehová, le dio por escribirlo. Y por eso él no acepta la Trinidad de Dios. Y en esta Biblia, al Espíritu Santo, la Biblia, en todos los libros, al Espíritu Santo le llama Espíritu Santo. Pero él sabe cómo le llama en esa Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo. Le llama la fuerza activa de Dios, cosa que no tiene nada que ver con la traducción de Espíritu Santo como persona, porque son tres personas distintas en una unidad que se llama Dios. ¿Amén? Ellos, pues, lógicamente no aceptan la Trinidad y por eso, pues lógicamente escriben su propia Biblia y su propia manera. ¿Amén? Cosa que nosotros, pues, no aceptamos porque no fue o no salió inspirada por Dios y no se encuentra dentro del canon bíblico. Y así muchas Biblias. Los mormones también tienen su propia Biblia, también tienen su propio libro, ¿cierto? El libro del mormón, y le dan mayor importancia al libro del mormón que a la Biblia. Sí. Es lo más triste. El libro del mormón fue un libro creado por Joseph Smith. Y él lo escribió de su propia autoría. Y entonces usted habla con un mormón y él le habla a usted más del libro del mormón y de la Biblia. Y así encuentra usted cantidad de libros, hermanos. Pero realmente hay otra parte que son las versiones, que es lo que comentaba ahora, versiones. Cuando hablamos de versiones, entonces tenemos que irnos a la primera versión que se tuvo. Y la primera versión nos habla de nosotros que traía solamente los libros del Pentateuco, que es la Torá, y tiene los profetas y los salmos, y no más. Esa fue la primera Biblia hebrea que salió. Pero después de ella vino la Septuaginta y vinieron una serie de versiones de Biblias hasta nuestros días. Normalmente en esta obra del Movimiento Misionero Mundial, nosotros siempre nos guiamos por la versión 1960, Reina Valera 1960, pero Reina Valera también tiene la versión 1909, tiene la versión 1910,
1977, 1995, etcétera, etcétera. O sea, han sacado diferentes versiones, pero la versión con la que más nos identificamos nosotros a nivel de púlpito y a nivel de, ¿cierto?, predicadores y pastores, es la Reina Valera 1960. Amén. Eso es básicamente, hermano, lo que nosotros podemos mirar aquí de la palabra. Entonces, siempre la Biblia ha tenido detractores en todo el mundo. Los demonios, primero que todo, ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes llamados teólogos, que han atacado la autenticidad, la veracidad y la inspiración y el origen divino de la Biblia. Pero todos ellos así han ido pasando y pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Amén? Eso es lo que nosotros podemos ver en esta hora acerca de la Biblia. ¿Tenemos alguna pregunta, hermanos? ¿Qué podemos decir? Les pregunto yo, ¿qué es la Biblia? Lo vimos al comienzo. La Biblia es la palabra inspirada de Dios para comunicarnos nosotros los creyentes con Dios. Amén. Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de una lección 4. Y esta lección 4 nos habla precisamente acerca de el único Dios. Amén. El único Dios. Tiene por título el único Dios. La lección 4. El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como reuniendo los principios de parentesco y unidad. Es decir, vamos a hablar de un tema bien precioso que es la Trinidad. ¿Cierto? La Trinidad. Nosotros creemos, por la palabra de Dios, que nosotros adoramos y nosotros, aleluya, bendecimos a un Dios trino, un ser supremo, pero que se manifiesta en tres personas distintas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. La Biblia nos enseña así. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está el contenido completo de la trina deidad de Dios. ¿Amén? Dios es un ser divino, aleluya, y es uno, como dice el Shema de los judíos. Ellos le llaman la oración, a esa oración le llaman el Shema o el Shema. Está basada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Amén? Así se encuentra dentro de la religión del judaísmo. Y por eso ellos dicen, cuando oran a Dios de esa manera. Y aquí nosotros tenemos el texto, y ¿qué dice? El Señor está hablando del gran mandamiento. Y Él dice en esta palabra, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿cierto? Y luego él empieza a hablar, está hablando Moisés, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién pronunció estas palabras luego en el Nuevo Testamento, amados hermanos? ¿Quién las dijo? En este momento las está diciendo Moisés, inspirado por Dios y su Espíritu Santo. Pero ¿quién las dijo nuevamente en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Quién las dijo? ¿El evangelista? No, las dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22. ¿Quién quiere leer? Por favor. Mateo capítulo 22.
versículo 34 en adelante. Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Del 34 hasta el 30 hasta el 40. Sí, lo tenemos. Leámoslo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Son los dos más importantes. Es que ahí están, amados hermanos, resumidos. Amar y perdonar. Están también resumidos los 10 mandamientos que el Señor le dejó aquí a Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, entonces usted fácilmente puede ir a Éxodo capítulo 20, ¿correcto? Éxodo capítulo 20, y usted encuentra, ahí están los 10 mandamientos. Amén. Encontramos los 10 mandamientos ahí. ¿Qué dice el primer mandamiento? Está en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos. ¿Amén? ¿Qué dice el mandamiento número 2? No te harás imagen de ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea allá arriba, en el cielo ni abajo en la tierra. ni en el agua debajo de la tierra. Amén. Y sigue ese mismo mandamiento hasta el versículo 7. ¿Qué dice el tercer mandamiento, versículo 7? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Amén. Y el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. ¿Cuántos mandamientos tenemos ahí? De los 10. Son los 4 primeros. Estos 4 primeros mandamientos, amados hermanos, el Señor los resume completamente en el primero que nos habla aquí, en Mateo. El Señor Jesucristo, miren ustedes, porque el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, Él, esos 4 mandamientos, los resume aquí, en el primer mandamiento. Porque recuerde usted, lo que les quiero explicar para que me entiendan, amados hermanos, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos que acabamos de leer los encontramos en su totalidad en el primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos da acá. ¿Correcto? Los primeros 4 en Éxodo 20 es el primero de acá de Mateo capítulo 22, verso 37. ¿Correcto? Y versículo 38, donde él dice: este es el primero y grande mandamiento. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos ahí? 4 a 1, ¿cierto? 4 en el monte Sinaí y 1 que nos da el Señor Jesucristo. Esos 4 equivalen a ese 1 que nos da el Señor Jesucristo. Porque los 4 tratan con quién? Con Dios directamente. Por eso el Señor Jesucristo lo da como el primer mandamiento. Y debe ser así. Tenemos que amar a Dios primero. Amén. Pero ¿qué sucede con los otros 6? Los otros 6 mandamientos hacen referencia a quién. ¿Qué me quiere decir? Ya leímos los primeros 6, los primeros 4, perdón. Ahora leemos
los 6 restantes, porque son 10 mandamientos que le da Dios a Moisés. Los otros 6, ¿a quién hacen referencia? Leamos el quinto mandamiento, verso 12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Bueno, está el quinto mandamiento. Ese quinto mandamiento habla de 2 personas. ¿Cuáles son? Madre y padre. Padre y madre. ¿Y ellos quiénes son para usted? Una persona importante en la vida de hoy. ¿Quién es su padre y su madre? Mami Jason. El que te guía, el que El que nos cuida. Ven. Si vamos ¿En qué a versículo seguir, está ese, hermano? está en el verso 12 de Éxodo 20. Si vamos a la comparación o a la analogía que yo les estoy presentando, amados hermanos, del quinto mandamiento con el segundo mandamiento que el Señor nos coloca aquí, verso 39, y el segundo es semejante. Amarás a quién. ¿Y quién es su prójimo? Le preguntó el Señor al joven rico. ¿Quién es su prójimo? Mi hermano. Su madre y su padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos eso? ¿O no lo entendemos? Sí lo entendemos. ¿Quién es mi prójimo? Es mi mamá, es mi papá, es usted, es mi esposa, son mis hijas, son mis hermanos acá en la iglesia, son todos los seres humanos con los cuales yo tenga contacto. Cualquier ser humano con el que yo tenga contacto es mi ¿qué? Es mi prójimo. O es solamente los creyentes que son mi prójimo. Entonces una persona sin Cristo no es mi prójimo. También es mi prójimo, vamos a ver. Y tenemos que amarnos. ¿Lo entendemos? Eso es lo que nos está diciendo así el Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos, hermano Jenny? Sí, claro. Entonces estamos aquí, en el segundo mandamiento que nos coloca el Señor Jesucristo. Él mismo lo señala, verso 39. Y el segundo es semejante al primero, porque también habla de ¿qué? Amar. Amar. El primer mandamiento habla de amor. ¿Amor hacia quién? Hacia Dios. Y el segundo mandamiento me habla de amor. ¿Pero hacia quién? Hacia el prójimo. Hacia el prójimo. ¿Ven? Entonces, por eso aquí, este sexto mandamiento, este quinto mandamiento, nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quiénes son ellos? Mi prójimo. Pero miremos el sexto mandamiento: No matarás. no matarás. ¿El mundo a quién mata? Una persona a quién mata, hermano Jason. Otra persona. A otra persona. ¿Y qué es esa otra persona para él? Su prójimo. Esos 6 mandamientos últimos hablan acerca de mi prójimo, de su prójimo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a ellos: el primer mandamiento es este. Pero hay uno segundo. Y el segundo tiene que ver con todo aquel que hable con ustedes en esta tierra. ¿Ven? Y que se llame ser humano. Prójimo. Prójimo. No importa si es malo, es mi prójimo. No importa si es bueno, es mi prójimo. Me cae mal, es mi prójimo. ¿Lo puedo odiar? Pero es mi prójimo. No lo puedo odiar. Yo no puedo decir que voy para el cielo y estoy odiando a una persona que es mi prójimo y que también fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy difícil, pero lo tenemos que hacer, porque dice Romanos capítulo 5, versículo 8: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. No podemos odiar a nadie. Que no, que es que me pegó hace 20 años y a mí no me olvida. No va a entrar al reino de los cielos. Que no, que es que
me quitó a mi esposa y yo donde lo vea lo mato, porque me quitó a mi esposa. No entra al cielo, no va para el cielo. Y que es creyente, y que diezma, y que ofrenda, y que levanta las manos, y que, mejor dicho, es un tremendo adorador. Pero está odiando a uno que le quitó a su esposa hace 5 años. ¿Para dónde va? Para el cielo. No se ha arrepentido. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, aprendemos a perdonar, a perdonar. Nosotros no podemos, amados hermanos. Eso me hizo acordar el testimonio de Diana cuando El yerno mató a su hija y lo fue a visitar a la cárcel. Y lo y él perdonó. decía, lo más difícil para mí fue perdonarlo. Pero fue a la cárcel y lo visitó. Y en la cárcel le dijo que lo perdonaba por haber asesinado a su propia hija. Testimonio de Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, pastor, evangelista, puertorriqueño. Ya está la presencia de Dios, pero ahí tenemos ese testimonio. Se puede buscar ahí en las redes. Sí, ¿Ven? yo me escuché el testimonio y yo quedé helada. Eso que demuestra, eso demuestra que la persona aprendió a amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, aprendemos también a amar a quién? A nuestro prójimo. Hermano, yo digo que pues desde que yo estoy conociendo la palabra de Dios, pues tiene que es mejor tener un corazón humilde y dejar que Dios trate con esa persona, pero no estar bien, porque Dios es el que trata con esa persona. Sí, hermano, pero lo importante es que sea la persona que sea durante toda mi vida, yo no tenga absolutamente ni la más mínima intención de odio o de rencor en el corazón. Pero se quita eso a uno, Dios no va a cambiar. El Espíritu Santo es nuestro regenerador. Por eso hablamos ahorita, mi hermano, del nuevo nacimiento. Y nosotros vamos a hablar del nuevo nacimiento, ahora cuando toquemos el tema de la salvación. Pero realmente se necesita nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es una experiencia directa con Dios. El ser humano que no nazca de nuevo, dice la Biblia, no puede entrar. Primero dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, no puede ver, y luego le dice, no puede entrar. ¿Lo vimos? Sí. Nosotros hablamos ya de eso. Se necesita, hermano, un nuevo nacimiento, y cuando se nace de nuevo, entonces se deja atrás el odio y el rencor, y se empieza a poner en práctica el verdadero amor de Dios en nuestro corazón. ¿Ven? Entonces, por eso hace el Señor esta analogía en medio de los 10 mandamientos y en medio de los 2 mandamientos que Él nos da. ¿Sí? Son 10. Y Él sabía que la ley habla de 10 mandamientos, pero Él coge esos 10 y los resume en ¿cuánto? En 2. Y ahí están los 10, en medio de esos 2. ¿Y quién dio esos 2? ¿Moisés? No, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo directamente, Él. Porque eso es lo que hace, ¿no? Para que no te podamos entender. ¿Ves? Eso es lo bonito delante de Dios, hermano. Leamos entonces este texto, por favor. Isaías 43, 10 y 11. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Leamos esos 2 versículos. Isaías 43, 10, 11 y otro que lea Mateo 28, 19, por favor. Yo leo Mateo. ¿Leo? ¿Lees Mateo? Perfecto, léale. ¿La hermana lee Isaías? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y veáis que entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí
está. Mateo 28, 19, ¿qué dice, hermano Jason? 19. Mateo 28, 19. Sí, usted dijo que lo iba a leer. Por tanto, no por todo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y está este texto de 2 de Corintios 13, 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Son algunos textos que a nosotros nos permiten evidenciar la palabra deidad o la palabra Trinidad. ¿Amén? Por eso estamos hablando aquí del único Dios. Y Juan 5:37, ¿qué nos dice? Juan 5:37 nos habla a nosotros y nos dice aquí en la Escritura: también el Padre que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. El Padre. El Padre, así lo está diciendo él aquí. También el Padre, porque está hablando él, que me envió a dar testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Amén. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí claramente, gloria al Señor. Ni habéis visto su aspecto. Los términos Trinidad, lo dijimos en personas, refiriéndose a la deidad, aun cuando no se encuentran en las Escrituras, están en completa armonía con las mismas. La unidad divina es una unidad compuesta. ¿Ven? O sea, la palabra en sí, del original hebreo, que es Elohim, es una palabra compuesta. No es una palabra simple. No habla de una sola persona. Habla dentro de sí de tres personas. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando vamos allá a Génesis capítulo 1:26, o cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22, nosotros encontramos unas palabras que nos están hablando en qué? En plural. Hagamos, ¿cierto? Al hombre. Conforme a nuestra imagen. Amén. Si hubiera sido solo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Yo lo voy a hacer. ¿Qué sentido tendría haber dicho hagamos? Amén. Tiene razón. Sí. Esa es la parte bonita de esta palabra, de esta enseñanza, amados hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando Dios en una unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entre los tres hablan y determinan hacer a quién, al hombre. Entonces, Dios es, aleluya, como lo encontramos aquí, un ser compuesto. Está en completa armonía, amén, con las Escrituras. La unidad divina es una unidad compuesta. ¿Ven? O sea, Dios es una unidad compuesta. Dios es uno. Así lo dice la Biblia. Dios es uno. Sí, Dios es uno. Nosotros no tenemos ni hablamos de tres dioses. No, falso. No. Los unicitarios afuera nos atacan y nos señalan y nos dicen que nosotros hablamos de tres dioses. Nosotros no hablamos de tres dioses. Nos dicen, no, es que ustedes hablan de un Dios con tres cabezas. No. Es que nosotros no hablamos de un Dios con tres cabezas. Nosotros hablamos de una unidad compuesta, divina, llamada Dios. ¿Ven? Pero que dentro de sí, en completa armonía, en completa unidad, en esencia, en naturaleza, amén, se manifiesta de tres maneras diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todo lo que tiene que ver con la creación y con la redención. Amén. Amén. Porque la Escritura nos enseña que el Padre crea.
Es cierto. Pero el Hijo, ¿qué hace? Redime. Ajá. Y el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros. Está en uno nada más. Amén. Cada persona hace labores, aleluya, hermosas. ¿En pro de qué? En pro de ese Dios que nosotros seguimos y adoramos. Amén. Entonces, ¿Qué es que creemos en tres dioses? Nosotros no creemos en tres dioses. falso. Algún día pues, alguien te dice que ustedes tienen tres dioses y yo digo, no, por Dios. De ahí es que sacan la cultura general ahorita, que por eso es que más de una cultura creen en varios dioses. Amén. Sí, Ajá. esa es la verdad. Y ustedes van y miran el texto que habíamos hablado aquí de Génesis, capítulo 3, ¿cierto? Lo dijimos 6, perdón, capítulo 6, versículo 22, ¿cierto? Dijimos, 6. Dijimos el 3. El 3:22 que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Eh? Si fuera solo, Sí, hubiera dicho sí. como. Entonces el hombre como yo. dice aquí, exactamente, he aquí el hombre es como yo. Y estuviéramos hablando de un solo, De una unicidad. de una unicidad, pero realmente no estamos hablando de una unicidad, estamos hablando de una unidad divina compuesta. Amén. Por eso aquí es tan bonita la palabra y nos muestra aquí claramente lo que dice el Señor. Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Está esa parte. Y luego cuando ustedes van allá a la Torre de Babel, también encuentran esa unidad compuesta, hablando ¿qué? En plural, ¿cierto? Porque es importante entender los pronombres personales. ¿Cuáles son? Los pronombres personales en singular. Yo, tú, él. Y los pronombres personales en plural. Nosotros, vosotros, ellos. ¿Ven? Eso es claro. Ahí él siempre está hablando en la primera persona del plural. Nosotros, como una unidad que compuesta. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces, por eso esta parte nos debe llevar a nosotros es a tomar más aire, a tomar más aliento y a creer más en lo que nosotros hemos creído hasta el día de hoy, amados hermanos. La unidad divina es una unidad compuesta. ¿Ven? Por eso, Miren, aleluya. miren cuando habla del pueblo. El pueblo es uno. Amén. Y el pueblo son miles de personas, ¿no? Amén. Amén. Es el mismo. Y es que, ¿qué iba yo a decir? Lo que pasa es que hay unos términos, creo que es EJA. Sí. Eso, cuando uno se mete al idioma original, se le da cuenta, hermano. En el hebreo, esa palabra, ya nos habla precisamente de esa unidad compuesta. Entonces, por eso nosotros vemos aquí en toda la creación el sello inconfundible del Dios Trino. No es que haya tres dioses, no, los tres cooperan en una mente, en un propósito, de modo que en el mejor sentido de la palabra son uno, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica, ya lo habíamos visto. Y cada operación están presentes los tres. Amén. Por eso, este texto de Deuteronomio 6:4 habla simplemente de esa unidad compuesta. Porque es que hay otra parte que también es bueno que la sepamos y la asimilemos y la manejemos. La palabra Jehová dentro de la Biblia es el original de Dios, pero cuando hablamos de Jehová estamos hablando de esa unidad divina, hermanos.
Entonces, cuando hablamos de Jehová, hablamos de Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. Y eso también es bueno que lo tengamos claro, ¿no, hermano? Porque esa es una parte por donde se nos salen a nosotros los testigos de Jehová y dicen, no, es que el nombre del Padre es Jehová. Pero mentira, porque Jehová, vuelvo y repito, hace referencia al original de Dios, así como Elohim, y sí, hermano. También dice lo de el primer mandamiento. Sí. En Deuteronomio 6:5. ¿Ven? Y eso es, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ven? Dios es uno, es precisamente porque al decir Dios, aquí pues estamos hablando de la palabra inicial, de la palabra en hebreo en su original, que es Elohim o Elohim, ya expresando una pluralidad, que de eso se trata, amados hermanos, que desde el principio la escritura habla en el original hebreo. Yo tengo una pregunta que va y no va con el tema. Sí, hermano. Hoy no duermo. Sí. ¿Por qué el mayor pecado que uno puede cometer contra Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemia? Porque ahí es donde está él. ¿Cierto? O sea, ¿qué es blasfemia? Es algo. Es usted decir algo, es decir usted algo en contra de una persona, de otro ser humano, sin que ese algo que usted está diciendo sea verdad o haya sido hecho por esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Como chisme fuera. Como es añadirle la obra, lo que Jesús hacía a los demonios. A los demonios. Entonces, eso es blasfemia. Eso es blasfemia, porque esos milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo con todos los seres humanos que la Biblia nos nombra en los 4 evangelios, que son más o menos 39 milagros, pero fueron miles, muchos, pero no están todos en la Biblia. Pero de esos milagros que el Señor, que vemos nosotros, el Señor Jesucristo en la Biblia, fueron hechos directamente por Él. ¿Ven? Por Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, Él como Dios tiene y seguirá teniendo ese poder para hacer lo que hizo. Entonces, por eso Él sanaba al cojo, por eso Él sanaba al paralítico, por eso hacía ver al ciego, porque tenía ya dentro de su humanidad ese poder, pero también dentro de su divinidad estaba ese poder, porque el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Sí. Entonces, Él tenía cómo hacerlo, siendo Dios. Si uno blasfemia contra el Espíritu Santo, está blasfemiando contra Dios. Blasfemando contra Dios. Amén. Porque viene siendo el mismo. Sí, no solo. Sí, es que el Espíritu Santo es Dios. Ya lo entendí. Pero él se refiere a eso era porque ellos estaban haciendo la blasfemia, o sea, lo que ellos están diciendo, lo que está haciendo ellos, ¿está haciendo quién? Se les están adjudicando la obra del Espíritu Santo al diablo. Amén. Entonces él empieza a contrarrestar la situación. Él inmediatamente les corrige eso. Y siempre les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ajá. ¿Sí? Que no entendían las obras que estaba haciendo el Señor Jesucristo como Dios. Y decían, no, eso que está haciendo Él, no lo está haciendo Él. Lo está haciendo es Satanás. Entonces, eso lo estaba haciendo Él con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Esos milagros. Pero ellos no le creían a Dios, mucho menos al Señor Jesucristo. Por eso no creían que esos milagros eran hechos por Él. Y decían, no, son hechos por Belcebú. Amén. Y ese es el mayor problema en el que entra el ser humano, cuando no admite que el poder de Dios se ha manifestado
en milagros. Y esos milagros no acepten el ser humano que son hechos por medio de Dios, sino por medio de otra manera. Pero cuando son hechos por Dios son hechos. Y los debemos recibir, los debemos aceptar y glorificar el nombre de Dios, porque los milagros que siempre hacía el Señor Jesucristo eran ¿para qué, hermanos? Para glorificar a quién? Al Padre. Al Padre. Siempre lo hizo Él. ¿Cuántos muertos resucitó el Señor Jesucristo en los evangelios? 3 muertos. ¿Cuáles fueron? El hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Uno, Lázaro, otro, y la hija de Jairo. 3 muertos resucitados por el Señor Jesucristo. Pero Él siempre decía, esto es para que sea glorificado el nombre de mi Padre. Siempre. Entonces eso es lo que sucede ahí, hermanos. Por eso, aquí hablamos entonces nosotros de esa pluralidad y de aclarar que aunque la deidad de Dios es una pluralidad, es uno en naturaleza, en poder y en propósito, ¿cierto? Como dice Génesis, si quiere lo leemos, capítulo 11, versículo 6, que Dios, refiriéndose al pueblo, dice, he aquí, el pueblo es ¿qué? Uno. Pero realmente el pueblo era uno. No, eran miles, pero eran uno ¿en qué? En propósito, cuando se proponían algo, amén, para hacerlo. Es que hay un ejemplo sencillo, y un huevo. Es una composición de 3 cosas ahí y es un huevo. Sí. Cáscara, toque, yema. Y claro, ya ahí está. Y uno lo mira, uno está cabeza, tronco y extremidad, sangre, hueso, sangre y carne. O la creación tiene esa. Tiene ese sello. Tiene el sello. Así es, el sello de la deidad de Dios. ¿Amén? La palabra Elohim, que en hebreo es una palabra plural, lo habíamos dicho ya, aparece más de 2700 veces en el Antiguo Testamento. Oiga, más de 2700 veces, amados hermanos. En muchas ocasiones se usan pronombres y verbos en plural, como ya lo leímos, hagamos en Génesis 1:26. Nosotros en Génesis 3:22 también lo vimos. Descendamos y confundamos allí en Génesis 11:6. Nosotros en Isaías 6:8 y en Oseas 12:4. Vendremos y haremos. Juan capítulo 17, si quieren para que lo leamos ahí. Juan capítulo 17, versículo 11, 22 y 23. ¿Sí? ¿Qué dice? Juan capítulo 17, versículo 11, 22 y 23. El 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Mire usted, está hablando de ese uno, así como nosotros. Amén. Parece una contradicción del de esa deidad, de esa trinidad, de esa unidad compuesta divina que hay en Dios. Y el 22 y el 23, ¿qué dicen? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Amén? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Está hablando de la unidad, esa unidad compuesta. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Está hablando el Señor y está hablándole a quién? Al Padre. Amén. Y de esa manera nosotros lo vemos aquí manifestado.
Y en el bautismo, también cuando nosotros vemos el bautismo, son muchos textos, pero por colocar estos ejemplos, podemos nosotros verlos y de esta manera también entenderlos. El bautismo del Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 3, podemos ver también, en el bautismo de Jesús, se manifestaron simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Amén? Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Verso 14. Lo tenemos ahí. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Leo el versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, amén, subió luego del agua. Nos está hablando de que el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿por qué? Por inmersión. Es decir, fue sumergido totalmente dentro del río Jordán. ¿Lo entendemos? Y no era que Cristo necesitaba ser bautizado. Amén. Pero Él lo Él, hizo por nosotros. como Jesús, hombre, quería a nosotros dejarnos ese ejemplo. Jesús, hombre. Amén. Y dice aquí la Escritura: después que fue bautizado, subió del agua el Señor Jesucristo. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Amén. Los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué dice? Continúa. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ¿quién? Sobre el Señor Jesucristo. Ya estaba Jesucristo aquí y el Espíritu. Amén. Y miren lo que sigue pasando. Y hubo una voz de los cielos. Pues arriba de hablar. De los cielos. No dice de acá de la tierra. No dice una voz que estaba al lado del Señor Jesucristo. No, dice claramente. De los cielos. Y vino, dice aquí la Escritura, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz desde los cielos? Esa voz hablaba, esa voz se oía. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado. Si yo analizo fácilmente, para ustedes tienen hijos. Sí. Y si usted habla de su hijo, ¿usted qué le puede decir a su hijo? Este es mi hijo que amo con todo mi corazón. ¿Se lo podemos decir? Claro que sí. Entonces, si usted le dice a él hijo, es porque usted, ¿qué representa para él? Es el Padre. Usted es el padre. Si usted no fuera el padre, usted no le diría ¿cómo? Hijo. Si es un desconocido, pues ¿cómo le va a decir hijo? Niño. ¿Cierto que Y tiene lo mejor para ellos. no tiene, Claro. no tiene sentido? Amén. ¿Qué sentido tiene la oración de San Juan 17? Amén. No, o sea, sería la cosa más loca del mundo. Sí, el Señor Jesucristo en su oración, Juan capítulo 17, todo el capítulo completo, está hablando de Jesús, ora por sus discípulos. Así dice el encabezado de ese capítulo 17. Y usted lo lee, todo el capítulo 17, despacio, analizando, pensando, orando a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé paz. ¿Y qué va a encontrar ahí? No, Al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, hablando con quién? el Padre. Con el Padre. Sí. ¿De qué manera? Glorifica. En oración, hermano. Oiga, Padre, glorifícame con esa gloria que estoy contigo. Amén. Antes de que el mundo Fuese. Entonces, Juan mire, Juan 17. Juan, capítulo 17,
Pero terminamos aquí. Este es mi Hijo amado. El Padre en los cielos está diciendo, aleluya, de ese Hijo que se acabó de bautizar, que es nuestro Señor Jesucristo. Este que está ahí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se complació el Padre en el Hijo en ese momento? Porque el Hijo estaba haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Porque el Señor Jesucristo en muchas partes lo dijo. Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. O también dice en otra parte, la voluntad del que me envió. Y él dijo, yo no soy solo. Y cuando habla del testimonio, Amén. mi testimonio, dice que el testimonio de uno no es válido. Pero bien, hermano, no, hay mucho. no Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Amén. Y peor sordo que el que no quiera oír. Esos son maneras así, hermanos, a grandes rasgos que nosotros podemos encontrar aquí en la Escritura. Hay otro texto que quiero que veamos aquí, que yo lo coloqué, pero también nos ayuda mucho. Son muchos los textos, pero miremos este. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿De quién está hablando ahí el apóstol Pablo a la iglesia de judíos convertidos y no convertidos en Roma? ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Hermanos, está hablando del Señor Jesucristo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Porque los dos versículos anteriores está hablando de una manera general. ¿De quién? Del Padre. Dice aquí, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, y ese Él, vuelvo y repito, hace referencia a Jesucristo, no al Padre, a Jesucristo. Y sigue, su eterno poder y deidad, es decir, su eterno poder y unidad compuesta, divina. ¿Sí? Él hace parte de una unidad compuesta divina, donde está el Padre y el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma, hermanos. En este versículo, precisamente, dice su eterno poder y deidad. Le está hablando de tres palabras fundamentales en Cristo: eternidad, poder y deidad. Amén. Eternidad, poder y deidad. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. O sea que se pueden ¿qué? Se pueden ver. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que la creación cuenta la gloria de Dios. Claro. Tremendo, hermano. Y miremos este otro texto también hermoso aquí, que yo lo tengo anotado, de Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice, hablando de la plenitud de vida en Cristo, plenitud de vida en Cristo, dice aquí, porque en Él, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo ahí? A la iglesia de Colosas. Cristo. De Cristo, hermanos. 2, capítulo 2, versículo 9. Dice aquí claramente, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente. ¿Qué es habita? Que vive. Habitar, Ahí está. estar, ahí, en ese ¿qué? En ese cuerpo, porque dice aquí
La segunda parte, en él habita corporalmente. Cuando usted le hablan de la palabra corporal, ¿a qué le están haciendo referencia? A su cuerpo. A su cuerpo. En él habita corporalmente. ¿Qué habita ahí? Corporalmente. O sea, ¿qué habita en el cuerpo del Señor Jesucristo? Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Esto inspirado completamente por el Espíritu Santo. Dice, una partecita de la plenitud. No, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Es así o no es así? ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Sí? Qué bueno que lo entendamos. Porque en él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente. O sea, él como persona, como ser, en él, en su cuerpo, en su vida, dentro de sí, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, plenamente usted puede estar seguro que si usted ha visto al Señor Jesucristo, ¿ha visto a quién? A Dios, le está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, porque eso fue lo que él vio, el Señor Jesucristo, cuando se le apareció al apóstol Pablo allí por el camino a Damasco y lo tumbó de aquel animalito en el que él iba. Eso fue lo que él vio. ¿Amén? Y aquí lo dice claramente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, verso 10, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Principado, que está por encima, ¿sí? De todo principado. Y potestad, con poder. Eso es, amados hermanos, que nosotros podemos encontrar aquí en esta lección 4 que nos habla de el único Dios, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí, quedamos con la ayuda del Señor para de hoy en 8 días comenzar la lección 5 acerca de qué? La salvación. Si quiere, anotémoslo ahí para que lo tengamos presente con la ayuda del Señor. Lección 5, la salvación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Por su amor y su misericordia. ¿Tenemos preguntas? ¿Está todo claro? Sí. ¿Sí? ¿Mana? Sí. Vamos a orar a Dios entonces. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora te damos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Dios mío, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder, Padre celestial, leer tu palabra, de poder llevar a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre celestial, Dios mío, Señor, esta sagrada escritura, Padre eterno. Gracias, Dios mío, por mis hermanos. Gracias, Dios mío, por tu siervo. Gracias, Padre celestial, por tu misericordia, Padre celestial, en esta hora, Padre. Te pido de una manera especial por la vida de mis hermanos, Rey. Haz que todos juntos llevemos esta palabra que hemos aprendido al corazón, Señor. Que tengamos fundamento, que tengamos principios, que tengamos, Dios mío, Señor, total armonía, Padre celestial, en todo lo que nos pregunten y en cada respuesta que podamos dar. Padre celestial, como lo dice tu palabra a través del apóstol Pedro, Señor, podamos hacer defensa, Dios mío, Señor, de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado y lo que hemos creído, Dios mío, hasta el día de hoy. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Bendícenos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, les bendiga. Podemos saludarnos.